en el pasado, vamos a utilizar el pasado simple. En específico, nos vamos a referir cuando algo comenzó y terminó en el pasado, cuando cosas pasaron una después de otra, también en el pasado, y cosas que eran habituales en el pasado, pero que ya no ocurren. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar el pasado simple. Luego, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestras tres formas de oración en el pasado simple. Tenemos las oraciones afirmativas, que tenemos, por ejemplo, I walked the dog last night. ¿Ya? Yo paseé al perro anoche. ¿Ya? Y aquí les tengo un tip que nos dice que la forma de los verbos para todos los pronombres va a ser la misma. ¿Ya? Cuando hablamos de pronombres, recordemos que nos estamos refiriendo a I, you, he, she, they, we, it. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, eso. ¿Ya? ¿Por qué les digo que el verbo se queda de la misma forma? Porque en un tiempo que nosotros aprendimos en clases anteriores, que era cuando hablábamos del presente simple, en el presente simple el verbo cambiaba dependiendo de qué pronombre tenía. Cuando el pronombre estaba en he, she, it, al verbo a veces le agregábamos una S. Ahora, en el pasado simple, el verbo, si bien sí cambia, de la forma en la que cambia, va a ser la misma para todos los pronombres. Por ejemplo, si yo tengo I walked the dog last night, si yo digo voy a usar el pronombre she, el verbo se va a quedar igual. También voy a decir she walked the dog last night. We walked the dog last night. ¿Ya? Entonces este verbo se va a quedar de la misma forma para todas estas personas. No sé si fue un poquito enredado o se entendió. Más que nada, es lo importante recordar con la oración afirmativa, ¿ya? Es el tema del verbo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver que el verbo va a ser igual para todas estas personas. Luego, tenemos la forma negativa, que nos dice I did not walk the dog last night. Yo no paseé al perro anoche. Y luego tenemos las preguntas, que sería de la siguiente forma. Did I walk the dog last night? ¿Paseé al perro anoche? Y aquí tenemos algo en común. El verbo auxiliar va en pasado. En este caso, el verbo auxiliar sería do. Pero cuando estamos en pasado, va a cambiar a did. ¿Ya? Tal como se ve aquí y aquí. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ocurre esto, que tenemos el verbo auxiliar did, el verbo principal, que en este caso el verbo es pasear, va a quedar de la misma forma. ¿Ya? No cambia. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos la oración en pasado simple, los verbos los vamos a poner en pasado, como lo tenemos aquí, I walked. Cuando agregamos la ed, este verbo está en pasado. Sin embargo, cuando estamos escribiendo oraciones en negativo o preguntas y tenemos el auxiliar did, nuestro verbo en la oración, que en este caso es pasear, va a quedar en su forma normal, entre comillas, ¿ya? En su forma infinitiva. No va a cambiar. Como es originalmente el verbo, se va a quedar, ¿ya? Solamente en la forma negativa y en la pregunta, cuando tenemos presente el verbo auxiliar did. ¿Ya? En la forma afirmativa, nosotros vamos a poner el verbo en el tiempo pasado. ¿Ya? Aquí el verbo auxiliar ya nos indica pasado, por eso el verbo queda de la misma forma. ¿Ya? Pero en este caso, que es en las oraciones afirmativas, sí vamos a dejar el verbo en pasado. Ahora, dentro de este tiempo,
Y hablando de los verbos, como estábamos hablando anteriormente, tenemos los verbos regulares e irregulares. Empezamos. Para formar el pasado simple con verbos regulares, vamos a agregar las letras ed al final del verbo. Por ejemplo, work va a cambiar a worked porque agregamos ed. Learn va a cambiar a learned. Walk, walked, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos worked, trabajó, learned, aprendió, walked, caminó. ¿Ya? Sin embargo, los verbos irregulares no siguen la misma regla de agregar ed al final. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver que estos verbos van a cambiar completamente. Tenemos buy, que es comprar. En pasado va a cambiar a bought, que significa compró. Go va a cambiar a went, que nos quedaría fue. Eat va a cambiar a ate, que sería comió. Estas que ven aquí son las formas en pasado de estos verbos. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta con el pasado simple son los verbos auxiliares. ¿Ya? Recién les conté sobre el auxiliar did, que sería el pasado simple del verbo do. Aparte de este, tenemos el verbo be, ¿ya? Que en pasado simple vamos a tener que se va a dividir en dos: was, were. Was lo vamos a utilizar con los pronombres I, he, she, it. Y where lo vamos a utilizar con los pronombres you, they, we. O sea, si yo digo ella era una doctora, no puedo decir she were a doctor. ¿Ya? Tengo que utilizar el que corresponde para ese pronombre, que sería she was a doctor. ¿Ya? Entonces, no lo olvidemos, vamos a tener dos verbos auxiliares que los vamos a usar mucho en el pasado simple, be, do. Estos los vamos a tener que usar en pasado simple, por lo cual van a cambiar a did y was, were. Cada uno de was y were lo vamos a utilizar con estos pronombres que vemos aquí. Solo con esos pronombres, cada uno. Ahora, el tema con estos verbos es que no hay una forma de saber en sí qué verbos son regulares o qué verbos son irregulares. La única forma de aprenderse estos verbos es aprendiéndoselos de memoria. ¿Ya? Ahora, yo en este PowerPoint, para que ustedes lo puedan revisar después, les agregué bastantes verbos, ¿ya? Irregulares, que son esos verbos que van a cambiar bastante, ¿ya? Dejé hartos verbos que yo creo que son bastante comunes o que uno los puede ver normalmente en textos, ¿ya? Son bastantes, pero creo que les puede servir mucho, ¿ya? Para la comprensión lectora y para que igual puedan ahorrar un poquito de tiempo igual con el diccionario, ¿ya? Por ejemplo, así lo dividí. Acá tenemos los verbos. Luego tenemos su versión en pasado simple. Y por último está aquí lo que significan en español. Por ejemplo, tenemos el verbo break, que a tiempo pasado cambia a broke. Y en español sería romper. Tenemos el verbo llevar, construir build, comprar buy, atrapar catch, elegir choose, ¿ya? Dibujar, drink, drank, ver, conducir, caerse, comer, eat, ate, alimentar, feed, fed, caerse, fall, fell, ¿ya? Sentir, pelear, encontrar, volar, olvidar, perdonar, ¿ya? Tenemos bastantes verbos, ya que yo se los escribí aquí en este PowerPoint, que como
siempre, se los voy a subir a Classroom para que después lo puedan echarle una mirada, ¿ya? Porque les puede servir mucho como vocabulario, ¿ya? Recuerden, aquí está el verbo en su forma infinitiva y luego acá les tengo cómo cambia a pasado simple, que es el tiempo que estamos estudiando. Y por último aquí está su significado en español, ¿ya? Y en la última acá les dejé espacio por si agregan más verbos, si es que quieren. Yo les dejé los verbos que creo yo se ven más en textos o que son más recurrentes, ¿ya? Así que aquí se los dejé, son varios, ¿ya? Como se ve aquí, para que los puedan ver. En este PowerPoint que se los voy a subir a Classroom. De lo que vimos ahora sobre el pasado simple, ¿quedó alguna duda, algo que no se haya entendido muy bien, algo complicado, que no entendieran? Me cuento. ¿Ya? Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a avanzar ahora al módulo a practicar con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, no olvidar que este PowerPoint va a estar luego en Classroom para que lo miren y vean los verbos, ¿ya? Para que puedan aprender un poquito de los verbos irregulares, que son súper útiles para comprender textos y también, obviamente, para escribir oraciones en pasado simple. Ahora, nos vamos a el módulo 3. ¿Sí? Estamos en la página 15 y acá tenemos preguntas. Por ejemplo, nos dice, ¿Do you like music? ¿Qué sería esto en español? ¿Do you like music? ¿A ti te gusta la música? Good. Muy bien. Ya, entonces, aquí, ¿cómo podríamos responderla en inglés? I am like music. Ya, podemos empezar con Yes, I do. Ya, recordemos las short answers que las vimos en las clases pasadas. Ya, podemos responder con Yes, I do. O Yes, I do like music. Ya, si la queremos hacer un poquito más larga. Ya, very good. Ahora tenemos What kind of music do you like? ¿Qué nos quiere decir esta pregunta? What kind of music do you like? ¿Qué equipo de música te gusta, no? ¿Qué equipo? Yes. Puede ser, ¿no? Claro, good. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Ya? ¿O qué clase de música te gusta? ¿Ya? Good. Y aquí para responderla en inglés tendríamos que poner el pronombre, que en este caso sería, como nos están preguntando a nosotros, pondríamos el pronombre I, yo, I like, y luego vamos a poner el tipo de música que nos gusta, que puede ser rock, pop, folklore, etc. Por último tenemos, which is your favorite Chilean singer or group? ¿Qué nos quiere decir esta pregunta? ¿Cuál es tu cantante favorito en chileno? O por ejemplo, Good. ¿qué chileno, o sea, cuál es tu cantante favorito chileno? Yes, very good. Entonces, en este caso, para poder responderlo en inglés, que a veces también lo piden en la prueba, podríamos ponerlo de la siguiente forma. My, que sería mío, my favorite music singer, o podemos poner singer o musician, ¿ya? Yes, y ahí lo agregamos, el que sea nuestro favorito. Ya también dijimos que para responder Do you like music? Vamos a decir
Yes, I do. ¿Ya? Utilizando las short answers, que también las vimos en clase. Aquí, cuando nos dice, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Para responderla también vamos a agregar el pronombre que sería yo. I like. Y ahí tendríamos que agregar el tipo de música, que puede ser pop, rock, ¿ya? ¿Ya? Esas son respuestas súper cortitas, ya, pero que también en la prueba les puede pedir responder en inglés. ¿Ya? Ahora nos vamos a el siguiente texto, ya, para luego responder las preguntas. Estén atentos porque nos sirve mucho practicar estos ejercicios porque son parecidos a la prueba. Nos dice, los jaivas were originally called jaivas. Okay. They took the name from the amplifier. And then the name evolved into that Chilean shellfish that is similar to the crab. ¿Ya? Les puedo pedir un favor a las personas que tengan el micrófono prendido, si lo pueden apagar un minutito mientras termino de leer el texto. ¿Ya? Por favor. Entonces, en esa primera línea nos dice que los jaivas originalmente se llamaban, no sé cómo interpretarlo bien en español, pero sería como bajo alto. ¿Ya? Bass sería el instrumento, ya, el bajo. They took the name from the amplifier. ¿Ya? Dice que tomaron el nombre del amplificador. Y luego el nombre ya evolucionó en el nombre ya del crustáceo chileno, que es similar a un cangrejo. Los jaivas were the first band that made a fusion between progressive rock and Andes folk music using electronic rock and Indian traditional instruments. This mixture has also hippie poetic lyrics that speak about happiness, peace, brotherhood, and the discovering of the inner self. Nos dice que los jaivas fueron la primera banda que creó una fusión entre el rock progresivo y la música folclórica de los Andes, usando rock electrónico y instrumentos tradicionales indios. Este mix también tiene letras poéticas hippies que hablan sobre la felicidad, la paz, la hermandad y el descubrimiento de uno mismo. They appeared in Chilean music in 1963. The group was formed by the Parra brothers, Mario Mutis and Eduardo Gato Alquinta. The band took refuge in Argentina after the military coup, and then they moved to France, where they lived for a long time. The first major change in the band occurred in 1988, when Gabriel Parra died in Peru. His daughter Juanita took his place behind the drums. Ellos aparecieron en la escena musical de Chile en 1963. El grupo fue formado por los hermanos Parra, Mario Mutis y Eduardo Gata Quinta. La banda ya tomó refugio en Argentina luego del golpe militar y luego se mudaron a Francia, donde vivieron por un largo periodo de tiempo. El primer gran cambio en la banda ocurrió en el año 1988, cuando Gabriel Parra falleció en Perú. Su hija Juanita tomó su lugar ya en la batería. In January 2003, the leader singer, Gabriel Quinta, died in Coquimbo of a heart attack. His funeral lasted 3 days and gathered nearly 250,000 people. En enero del 2003, el cantante principal, Gato Alquinta, falleció en Coquimbo por un ataque al corazón. Su funeral duró 3 días y se juntó alrededor de 250,000
personas. Los Jaivas have more than 4 decades developing a very unique sound. Los Jaivas tienen más de 4 décadas desarrollando un sonido único. Todos Juntos was the most popular song in Chile in 1972 and became a major hit in all South America. It starts with beautiful flutes and acoustic percussions, and then an electric bass and charangos enter the scene, converting it into some kind of soft, progressive rock with a folk vibe, catchy melodies, and beautiful electric guitar solos. Its beautiful lyrics translated into English are something like this. Nos dice que la canción Todos Juntos fue la canción más popular en Chile en el año 1972. Fue un gran hit en todo Sudamérica. La canción empieza con el sonido de hermosas flautas y percusiones acústicas. Luego tenemos un bajo eléctrico y charangos que también entran a la escena, convirtiendo la canción en un progresivo suave, ya, de rock con una vibra de folk. Melodías, ya, que son pegajosas y hermosos solos de guitarra eléctrica. La letra, ya, la linda letra, traducida al inglés sería algo como lo que tenemos acá, que nos dice: It's been a long time since I've been wondering why the earth is round and only one. If we all live separated, what are the skies and the seas for? What does the shine upon us for? If we avoid looking at each other, what to live so separated for? When the earth tries to bring us together, when this world is one and for all of us, all together we are gonna live. ¿Ya? Entonces esto era un extracto traducido al inglés de la canción Todos Juntos de los Jaivas. Luego tenemos Customers Reviews, que son reseñas de clientes. Real Chilean Music Represents, 5 estrellas. La música real chilena representa. This is one of my favorite bands from Chile, and this album is great, since it holds many of their hits. Mira Niñita is the most romantic song in the whole world, and very beautiful as well. Please, if you would like to hear a different kind of Latin music, I would really recommend it. Entonces esta persona que nos está dando la reseña nos dice que esta es una de sus bandas favoritas de Chile y que el álbum de ellos es excelente porque tiene muchas canciones que fueron hits. Acá nos habla de que Mira Niñita es la canción más romántica en todo el mundo y que es una canción muy linda. Por favor, si te gustaría escuchar un tipo de música diferente, latina, recomendaría mucho el álbum de los Jaivas. Luego tenemos The Very Best of los Jaivas, lo mejor de los Jaivas, 5 estrellas también. This is one of the most amazing CDs I've ever heard. Los Jaivas is probably the unique band in the world that has mixed the progressive and rock music with the rhythms of the ancient Amerindian cultures. It is not rock music at all, but the rockers will be surprised to hear the songs, especially those corresponding to the early songs. And it is not ambient music either, but the people who like this kind of music will be surprised too, with the particular atmosphere created in these songs. If you want to open your mind and your ears to a very unique music, don't hesitate and get it. Aquí esta reseña nos dice que este es uno de los CDs más asombroso que esta persona haya
escuchado. Nos dice que los Jaivas son probablemente una de las bandas más únicas en el mundo que ha mezclado la música progresiva y el rock con ritmos de culturas americanas e indias, ¿ya? Nos dice que no es música rock, pero que los rockeros van a estar sorprendidos cuando escuchan estas canciones, ¿ya? Especialmente las canciones que son como las primeras de los Jaivas, y que no es música andina tampoco, pero que la gente que le gusta este tipo de música va a estar sorprendida también con la atmósfera que se crea en estas canciones. Nos dice que si queremos abrir nuestra mente y nuestros oídos a una música bastante única, que no dudemos y compremos el disco. ¿Ya? Entonces, de esas dos cosas nos hablan estos reviews. Ahora, para los ejercicios, nos dice, what is the text about? ¿Qué nos dice esta pregunta en español? What is the text about? En español, porque esta pregunta igual la van a ver harto en la prueba, significa ¿de qué se trata el texto? Ya, eso nos dice. Anterior. ¿De qué se trata el texto? Good. ¿Anterior o no? Yes. Entonces, el texto que leímos aquí, ¿de qué se trataba? ¿Qué nos hablaba este texto? De el género de la música de los Jaivas. Ya. ¿Cómo, Pero en más? sí nos hablaba de quiénes? De los Jaivas, ¿no? Good. Very good. Sí. Ya nos contaba un poquito la historia de los Jaivas y también nos hablaba un poquito de su música. ¿Ya? Nos pregunta, who are los Jaivas? ¿Qué sería esto en español? Who are los Jaivas? ¿Qué son los Jaivas? Más que qué, sería quiénes. ¿Quiénes son los Jaivas? Good. ¿Quiénes son los Jaivas? Entonces, según el texto, ¿quiénes son los Jaivas? Grupo musical. Good. ¿Ya? Los Jaivas are a band from Chile. Ya, esa podría ser una respuesta súper cortita para esa. Acá nos dice después, which was the original name? ¿Cuál? Es el nombre original. Ajá, good. ¿Cuál es el nombre original de la banda? Según el texto, ¿cuál era su nombre original? Ya, aquí nos decía, good, very good. Los Jaivas were originally called Jaivas. ¿Ya? Ese era el nombre original de los Jaivas. Very good. Luego tenemos, what is a Jaiva in Spanish? ¿Qué es una Jaiva en español? Una especie marina. Good, good, good. Pero también aquí en el texto, ya también nos decía que es that Chilean shellfish that is similar to the crab. Ya nos dice que es un crustáceo chileno que se parece al cangrejo. Ya esto también nos decía en el texto. Aquí shellfish es crustáceo. Ya. Entonces, si nos preguntan qué es una jaiba en español, podemos decir que es un crustáceo chileno. Luego nos dice, what kind of instruments does this group use? ¿Qué clase de instrumentos o qué tipo de instrumentos usa este grupo? Nos vamos al texto. Ya, nos pregunta por qué
instrumentos utiliza? ¿Cuáles? Disculpe, ¿cuáles instrumentos utiliza? Dije la quietita que no. Sí, perdón. Entonces aquí nos dice, ya, primero nos dice acá instrumentos tradicionales, pero podemos buscar cuáles en específico en un párrafo que nos ponía por aquí abajito, Guitarra, ¿no? por acá. Ya tenemos flauta, el bajo eléctrico, good. Acústico. También tenemos charango. ¿Ah? Por acá arriba también nos hablaba de la batería, drums. La guitarra igual, ¿no? Ah, good, yes. Y la guitarra eléctrica. ¿Ya? A ver, no sé si algún otro. Eso no. Sí, estos serían los instrumentos que utilizan los hi-hats. Entonces eso sería parte de la respuesta a esa pregunta. Entonces más o menos ustedes en la prueba, disculpen, es lo mismo que tienen que ir haciendo ya. En la pregunta y van como subrayando las respuestas, porque normalmente todas las preguntas que sean de extraer información es porque la información va a estar explícita en el texto. Si te piden inferir, ahí eso ya es otra cosa. Ahora, nos dice, responda en castellano de acuerdo al texto. ¿Qué caracteriza a esta banda musical? Según el texto. ¿Qué caracterizaba a esta banda? Vamos a poner el texto por aquí. Por ejemplo, una de las cosas que se menciona varias veces en el texto nos habla de que tiene un sonido bastante único. ¿Ah? Que también está fundada hace 4 décadas. Ya, sí, es un sonido que nos dice que este sonido bastante único, ya lo han estado haciendo por más de 4 décadas, lo han estado desarrollando, este sonido que es único. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir que caracteriza a esta banda musical? Que su música no es solo para quienes escuchan un solo tipo de género, por así decirlo. Good. Que lo pueden escuchar personas de distintos géneros musicales. Very good. Ya, también podemos decir que lo que los caracteriza también, aparte del sonido único, también lo que dijo el compañero, es de que fueron la primera banda en hacer una fusión entre el rock progresivo y la música folclórica de los Andes, usando rock eléctrico y instrumentos tradicionales indios. ¿Ya? Indio, ¿no? Sí, Indian. Yes. Ya, también podemos decir que caracteriza a la banda musical, podemos también hablar sobre las letras, ¿ya? Que nos dice que son letras poéticas que hablan sobre la felicidad, la paz, la hermandad y el descubrimiento de uno mismo. ¿Ya? Eso también podría ser una respuesta de cosas que son características del grupo Los Jaivas. ¿Ya? Ahora, luego tenemos, mencione 3 características de la canción Todos Juntos. ¿Ya? Que es por aquí abajito. Aquí nos está hablando de la canción Todos Juntos. ¿Qué características podría tener esa canción según el texto?
pregunta era 3 características de la canción Todos Juntos. Algo de ¿para qué vivir separado? Ajá, ya, esa es parte de la letra. ¿Y qué características podría tener? ¿O qué nos dice, por ejemplo, por aquí en este párrafo? Sobre la canción Todos Juntos. ¿Qué nos dice? Que es una canción muy popular en Chile en 1972 Good. y Que fue el mejor hit. fue el mejor hit en Sudamérica. Ya, cuando tenemos la palabra major, para que no se confundan, significa que fue como muy grande. A major hit fue una canción muy exitosa. A eso se refiere cuando dice major hit. Ya, también recuerden que nos habla de cómo comienza en sí la canción, que nos dice que comienza con el sonido hermoso de las flautas, con percusiones acústicas, ¿ya? El bajo eléctrico, charangos. ¿Ya? También nos dice que tiene una letra muy bonita. En inglés. ¿Ya? También tiene una letra muy... Ay, por aquí. Muy bonita. ¿Ya? Tenemos aquí lo que nos dice en sí de cómo comienza la canción y todos los instrumentos que usa. ¿Ya? Que tiene melodías pegajosas y solos de guitarra eléctrica. Obviamente no es necesario que pongan todo esto, porque en sí la pregunta no le está pidiendo que respondan todo, sino que nos dice, nombra 3 características de la canción Todos Juntos. Entonces podemos poner que tiene lindas letras, ahí tendremos una, que tiene melodías pegajosas, tenemos otra, y podemos poner también que comienza con... Para las personas. ¿Ya? Entonces solamente nos piden aquí en este caso poner 3, ¿ya? Que las pueden sacar de este párrafo que es donde nos dice las características de la canción Todos Juntos. Ahora, nos vamos a los reviews, que eran las reseñas, estas de aquí. Nos dice la pregunta: ¿qué opina la primera persona acerca de la canción Mira Niñita? ¿Qué opina la persona, aquí en este párrafo, de la canción Mira Niñita? Que es una canción de tus favoritas y que la encuentro muy romántica. Good, very good. ¿Ya? Acá nos dice, Mira Niñita is the most romantic song in the whole world and very beautiful as well. ¿Ya? Entonces, esta persona aquí nos dice que, como nos dijo la compañera, Mira Niñita es la canción más romántica en todo el mundo y que es una canción muy bonita. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra respuesta para la pregunta C. Eso es lo que opina la primera persona acerca de la canción Mira Niñita, que es lo que les subrayé aquí. Luego tenemos, ¿qué dice la segunda persona acerca de la música de los Jaivas? Nos vamos al segundo review, aquí. ¿Qué nos dice esta persona sobre la música de los Jaivas? En español. ¿Fue su primer CD que sacaron? Ya, good. Pero específicamente de los Jaivas, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre ellos o su música? Que es la única banda del mundo que combina el rock progresivo con diferentes ritmos. Ya, por acá tenemos lo que nos dijo el compañero, que es ya una banda única ya en el mundo que mezcló lo progresivo del rock con los ritmos de las culturas antiguas amerindias. ¿Ya? Podríamos sí dejar eso como respuesta. ¿Ya?
también podríamos decir, hablar sobre la atmósfera que crea también las canciones de los Highways, ¿no? Pero sí, esta de aquí arriba sí estaría bien como respuesta. Very good. Ahora, nos dice, traduzca los siguientes versos al castellano. Veamos la primera línea. Dice, it's been a long time. ¿Qué significa en español hasta aquí? It's been a long time. It's been a long time. En español sería que ha pasado una gran cantidad de tiempo. ¿Ya? Ha pasado mucho tiempo. Sí. Largo tiempo. Ajá, largo tiempo. Desde I've been wondering, desde que me he estado preguntando why the earth is round and only one. ¿Qué podría ser en eso en español? Si tenemos la pregunta WH, que sería why, ¿por qué? Porque The la Tierra earth, es ajá, una sola, algo así, es una sola, no más, good. algo por ahí. Tenemos por qué la Tierra es redonda y Ajá. una sola. Good. Very good. Luego tenemos if we all live separated. ¿Qué podría ser en español? If we all live separated. We significa nosotros. Tenemos el verbo live, que sería Vivimos vivir. separados. Good. Very good. Hay que vivir separados. Ajá. Good. Luego tenemos what are the skies and the seas for? Tenemos para qué son los cielos, the skies, and the seas sería el mar. ¿Ya? Entonces tendríamos para qué son los cielos y los mares. ¿Sí? Eso sería en español. Ahora esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya son las 9:00. De todo lo que vimos hoy, ya también de lo he pasado siempre. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Entonces, si no tenemos más dudas, no se me vayan porque tengo que ver la asistencia. Por aquí. Un segundo. Estoy anotando la asistencia, listo. Ya. Entonces, como les dije, les voy a subir las preguntas para que puedan practicar y también el PowerPoint a Classroom, ya para que lo puedan revisar. Recuerden que les dejé un listado de verbos irregulares para que lo puedan repasar porque son importantes para el pasado simple. Recordemos que en el pasado simple los verbos tienen que estar en su forma en pasado, en las oraciones afirmativas. Recordemos que cuando tenemos el auxiliar, el verbo va a quedar de la misma forma, ¿ya? Pero todo esto se lo voy a dejar en este PowerPoint que va a ir a Classroom ahora mismo, ¿ya? Así que eso fue la clase de hoy. Muchas gracias por asistir, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, Que Buenas pueden ir noches. retirando. Buenas noches.